Hola, buenas tardes a todos. Estamos empezando el webinar Nuevos modelos de atención a pacientes y dispensación no presencial, ¿cómo damos el siguiente paso? Webinar organizado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con la colaboración y patrocinio de Intercep. Va a ser una hora de webinar y tengo la satisfacción de estar convencida de que va a ser una experiencia para todos los que lo vamos a escuchar. Este tema ha venido con COVID, pero llevaba mucho tiempo empujando ya a la asistencia sanitaria, que esto es un modelo que había que cambiar y nadie mejor que las personas que nos acompañan para conocer cómo lo hacíamos, pero sobre todo para tener experiencia ya de cómo lo vamos a hacer y para tener la visión de cómo podemos realmente revolucionar este área en los hospitales y en la farmacia hospitalaria. Sin más, doy la palabra al moderador del webinar, José María Martínez Sesmero, director de innovación de la SEF. Buenas tardes, Manolo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Olga. Gracias a la Junta Directiva por promover estas actividades. Gracias a Intercep también por ayudarnos. Y la verdad que va a ser un webinar muy interesante, de un tema de alto interés, de mucho futuro para nosotros. Y por mi parte, bueno, comunicaros que este webinar quedará grabado en la web de la SEF. Os voy a presentar a todos los panelistas. Muchos los conocéis y casi no necesitarían presentación. Les recuerdo a todos que tienen en torno a unos 8 minutos, máximo 10 para hacer sus presentaciones y los presento todos de seguido. En primer lugar, probablemente el que es más ajeno a nuestro medio habitual, Jordi Faus, que es licenciado en Derecho y máster en Estudios Jurídicos Europeos y es socio fundador del bufete Faus y Moliner. Él hablará de los aspectos legales, de la legislación y de la ciberseguridad. Por otro lado, tenemos la suerte de contar con José Manuel Ventura, compañero también de profesión, pero ahora mismo director de farmacia de la Comunidad Valenciana. Y él nos hablará sobre su visión desde la administración regional. A continuación, tenemos a Carmen San Clemente Ansó, que es directora médico en el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, y nos contará su visión desde el punto de vista de un gestor hospitalario con experiencias concretas en este ámbito similar. A continuación tenemos a la compañera Mar Gomis Pastor, que también la conocéis todos, ¿no? El servicio de farmacia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y nos ejemplificará en su experiencia modelos innovadores que, bueno, pues ya se han venido trabajando y nos dará, bueno, pues prueba de ello y su opinión al respecto. También, por último, ¿no? Y no menos importante, nuestro querido amigo Ramón Morillo Verdugo, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y un referente en la atención farmacéutica al paciente externo y líder del proyecto MAPEX y del concepto CMO de atención farmacéutica. Él hablará, bueno, de los aspectos probablemente más prácticos y de esa llamada a la acción para poder ejecutar estos nuevos modelos con alta calidad y, sobre todo, con visión para mejorar a nuestros pacientes. Y ya sin más, damos paso a la primera ponencia, a la ponencia de Jordi. Así que, Jordi, por favor, cuando quieras. Pues muchas gracias por tu presentación, José Manuel, y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por invitarme a estar con vosotros hoy para tratar este tema sobre nuevos modelos de atención a pacientes y dispensación no presencial y, como dice aquí, pues cómo damos el siguiente paso. Precisamente en mi intervención lo que he empezado es con este subtítulo. ¿Cómo damos el siguiente paso? Es un subtítulo tremendamente acertado para este webinar, porque fijaros que la pregunta no es el qué, no es cuál va a ser el siguiente paso. Como se ha dicho, el tema de la telefarmacia, la atención domiciliaria y nuevos modelos de atención a los pacientes y dispensación no presencial es algo que en los meses que llevamos de COVID tal vez se ha avanzado mucho, se ha vuelto a poner encima de la mesa, se ha tratado desde una perspectiva distinta, pero es algo que ya estaba en el panorama de la atención hospitalaria gestándose y tratándose desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por tanto, ahora la cuestión no es ya el qué, sino que es el cómo. Y desde el punto de vista jurídico, que es el que me compete, yo lo que sugiero es que nos respondamos a esta pregunta con básicamente 4 ideas. La primera es que creo que conviene valorar cualquier iniciativa que se tenga con amplitud de miras por parte de todos los agentes implicados. Aquí, por definición,
nos vamos a enfrentar a nuevos retos, a situaciones que no conocíamos, a situaciones que pueden generar intranquilidad en algunos sectores. Se ha hablado de ciberseguridad, pero puede haber otros ámbitos en los cuales también se genere esta cierta inquietud. Pues yo creo que lo primero de todo que conviene es tratar el tema con amplitud de miras, sin necesidad de caer en conceptos ya predeterminados. Evidentemente, primando el interés del paciente por encima de cualquier otro. De entre todos estos agentes implicados, no olvidemos que el paciente tiene que ser el más importante de todos, generando confianza, porque en el fondo, cuando muchos agentes intervienen en un determinado ámbito, es lógico que se generen tal vez suspicacias. Bueno, pues lo que hay que hacer, yo creo, es generar confianza, y para ello, en el ámbito jurídico, creo que es indispensable que intentemos dotarnos de un marco jurídico bien definido y con una cierta estabilidad. ¿Qué ha pasado durante el estado de alarma? Pues el Gobierno, como sabéis, dictó el estado de alarma el 14 de marzo. Pocos días después, el 25 de marzo, se aprobó esta orden donde se dijo que las comunidades autónomas pueden establecer las medidas oportunas para garantizar que los medicamentos de dispensación hospitalaria puedan ser entregados sin que deban ser dispensados en las dependencias del hospital, lo cual pues tenía todo el sentido del mundo en unos días de los cuales lo que necesitábamos era que cuanta menos población se acercase a los hospitales, mejor, ¿no? En Andalucía y en Madrid se dictaron un par de órdenes en desarrollo de esta orden de ámbito nacional. En Andalucía el 26 de marzo, en Madrid el 12 de abril. Yo, francamente, no tengo constancia de que se dictaran otras órdenes, al menos que se hayan publicado en diarios oficiales de las comunidades autónomas, un tema sobre el cual volveré más adelante. ¿Qué pasó cuando ya se levantó el estado de alarma y entramos en una situación de lo que se llama situación de crisis sanitaria ocasionada por por el COVID-19? Pues se aprobó este Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, cuya exposición de motivos señala, como dice aquí, que la medida impulsada en el estado de alarma, esa de la orden, ha supuesto un progreso en la gestión de la prestación farmacéutica actual con efectos positivos en la población que es necesario mantener mientras perviva la situación de crisis sanitaria. Me permito aquí hacer un enlace con el documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre telefarmacia, un documento que os invito a todos a leer si no lo habéis hecho ya, un documento francamente muy completo, muy bien elaborado sobre el tratamiento de estas cuestiones, en el cual una de las cuestiones, precisamente una de las conclusiones que se alcanza, es que los estudios que se han realizado en esta materia revelan un grado de satisfacción muy elevado tanto de pacientes como de profesionales sanitarios con todas estas iniciativas en materia de nuevos modelos de atención al paciente y eventualmente de telefarmacia. Por tanto, partiendo de esta satisfacción y de la necesidad de mantenerlo, aparece una disposición adicional sexta en este Real Decreto Ley donde se dice que hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria, las comunidades autónomas pueden aprobar medidas oportunas. El redactado de la disposición adicional sexta lo he desgranado en estos párrafos para entender bien un poco de lo que estamos hablando y de entrada señalar que se están limitando esta atención, estos nuevos modelos de atención, a cuando exista esta situación excepcional sanitaria o cuando la situación clínica de dependencia, vulnerabilidad, riesgo, distancia física del paciente así lo requiera. Y se dice que las comunidades autónomas pueden establecer las medidas que consideren oportunas y por primera vez aparece en un texto legislativo este concepto de la entrega de medicamentos como algo distinto de la dispensación, algo que para mí es muy importante porque yo he defendido siempre que la dispensación es un concepto muchísimo más amplio que la simple entrega física del producto. Si dispensar es entregar el producto, francamente me parece que estamos haciendo un mal favor al concepto de dispensación. Aquí por primera vez aparece la idea de que podemos hacer entrega de los medicamentos tal vez fuera de determinados establecimientos y eso no supone que la dispensación se haga cuando se hace la entrega. En el siguiente párrafo se habla del suministro de los medicamentos, algo que también parece similar al concepto de la entrega, ¿no? Eso, como digo, es importante porque yo creo que tenemos que desterrar la idea de que dispensar es simplemente entregar el medicamento al paciente, ¿no? ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? Porque recordar lo que os decía antes de que defiere este Real Decreto Ley a las comunidades autónomas.
la potestad para legislar al respecto. Pues lo que han hecho las comunidades autónomas básicamente lo tenéis en esta diapositiva. No me quiero extender demasiado porque hay algunas donde esto es un peinado que hemos hecho nosotros de diarios oficiales de las comunidades autónomas y en algún caso de resoluciones o de otros instrumentos que hemos encontrado, francamente, porque alguien nos los ha traído, porque los conocíamos por otras vías. Pero la conclusión que yo quiero sacar es de que hay poco al respecto de la dispensación no presencial publicado en diarios oficiales. Y eso sí que creo que es una crítica que conviene que hagamos, porque no podemos tener un marco jurídico estable y bien definido si las condiciones que queremos que regulen una determinada cuestión, como es esta, no están perfectamente definidas y publicadas de forma que tenga acceso cualquiera que quiera analizarlo. También es cierto que ese documento de posicionamiento que os decía antes, fijaros lo que dice aquí, es que aquí pone en consecuencia todas las comunidades autónomas han adoptado las correspondientes resoluciones que han permitido implementar de forma inmediata las medidas para garantizar la entrega de medicamentos de dispensación hospitalaria en el domicilio del paciente. Bien, yo francamente todas estas resoluciones que se han adoptado de forma inmediata no las conozco porque muchas de ellas, como digo, no se han publicado y eso creo que sería importante que se hiciera. ¿Qué puede depararnos el futuro? Permitidme que sea un poco, no diré provocador, pero sí que me fije a lo mejor en modelos que podemos tener, pues que se nos pueden plantear en el futuro. El modelo actual es el modelo en el cual alguien fabrica un producto, lo entrega a la farmacia hospitalaria y el farmacéutico hospitalario en su intervención de dispensación de atención farmacéutica valida la prescripción, realiza las actuaciones propias de la atención farmacéutica hospitalaria y entrega el medicamento al paciente cuando viene a recogerlo a esa farmacia hospitalaria. En el futuro nos podría pasar que pues, se haga el mismo circuito, pero el farmacéutico simplemente lo que haga es darle el producto a un servicio, digámosle de mensajería, pero por favor que no se malinterprete, un servicio de transporte bien homologado y perfectamente reconocido y autorizado y que cumpla con todos los requisitos que queramos que cumpla, el cual servicio de transporte lo llevaría a una oficina de farmacia de calle, la cual se lo entregaría al paciente en su domicilio. Este sería un posible modelo. Hay otros posibles modelos que también se pueden considerar, como es el modelo de que desde el fabricante el producto se entregue a alguien que podría ser un mayorista o un operador logístico, que sea el operador logístico el que reciba la instrucción del farmacéutico de hospital para que se entregue al paciente, con lo cual entraríamos ya en una situación en la cual el producto ya no necesariamente tendría que pasar por la farmacia hospitalaria, pero el farmacéutico de hospital podría tener la tranquilidad de que el circuito está perfectamente controlado con la intervención de alguien, como puede ser un mayorista o un operador logístico, que también tiene toda la experiencia en lo que es el manejo de medicamentos. Y finalmente, ¿por qué no? Igual nos encontramos que algún día, pues desde el fabricante, el farmacéutico de hospital puede cursar directamente esa orden de entrega directamente al paciente en su domicilio. En definitiva, estos son tres modelos posibles, seguro que hay 30.000 más y que todos pueden ser, digamos, analizados, porque, como digo, creo que es importante que tratemos el tema con amplitud de miras, que partamos de la idea de que dispensar es algo más que entregar y que cualquier nuevo modelo que se plantee, como dice el documento de la sociedad, puede reportar ventajas a los agentes implicados y hasta ahora la experiencia es positiva. Importantísimo velar por el interés del paciente con garantías de calidad, de privacidad y de seguimiento de todas estas actuaciones y finalmente, como digo, insistir en la necesidad de generar un marco de confianza, con un marco jurídico que sea adecuado, regular esta cuestión de forma pues, lo mejor posible, protegiendo al paciente y evitando situaciones no deseables. Muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta que pueda pues, atender, estaré encantado de intentar atenderla. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Y damos paso a José Manuel Ventura para su sesión sobre la visión de este aspecto desde la Administración.
Hola, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero nuevamente agradecer a la SEF, a Olga, a Manolo, quiero agradecer a todos los compañeros por invitarme y por poder participar en este webinar tan interesante y tan actual, ¿no?, de los nuevos modelos de dispensación. En concreto, mi actuación ahora mismo, como habían anticipado Manolo en la moderación, es de director general, pero como sabéis me presento que mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada o muchos años vinculada a la dispensación a pacientes externos y por tanto, pues bueno, para mí realmente es una satisfacción que me habéis inventado. Perdonad, pero no aparece, no me pasan las diapositivas. José Manuel, perdona, enciende tu cámara, Sí. por favor, y Que pincha no la está presentación encendida. para que pasen. Vale. Vale. Bueno, pues en principio, ¿cómo damos el siguiente paso con la pertinente introducción que ha hecho el ponente anterior, Jordi? ¿Cómo lo hacemos? Más que por qué lo hacemos, ¿no? Bajo mi punto de vista, todavía no está consolidado totalmente estos modelos de atención farmacéutica no presencial. Me gusta más llamarlo así que las propias entregas o dispensaciones a domicilio, como habitualmente nos referimos. Y tenemos que hacer, ¿cómo hacemos que llegue, que se consolide dentro de nuestra cartera de servicios y, por supuesto, también que brille, ¿no?, como dice la frase que pongo. ¿Por qué le interesa al sistema sanitario? Y en este caso, pues hablo en boca de un gestor, de una dirección general que tiene competencias en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Pues fundamentalmente porque la primera de las opciones es porque esto es una prestación farmacéutica hospitalaria que está dentro, incluida en la cartera común básica, como todas otras. Es decir, una obligación de los sistemas sanitarios dar esta prestación farmacéutica y obviamente hay otras carteras suplementarias, complementarias, etcétera. Fundamentalmente porque tenemos que entender y todo el mundo convencernos de que esto es bueno para los pacientes individualmente, a nivel clínico, efectivamente, a nivel de su estado de salud, pero también es bueno para la sociedad. No es una cuestión exclusiva de tratar paciente a paciente, sino que desde el punto de vista gestor también es bueno para mejorar la salud de la población, pero no solo la salud, sino también las perspectivas sociales, familiares, laborales, que como todos notamos y somos también usuarios, pues tenemos cada vez más demanda de que la salud esté asociada a nuestro entorno social. Es importante porque permite diversificar en la oferta, hacer una diversificación de la oferta de una misma prestación farmacéutica. La prestación farmacéutica hospitalaria, como hemos anticipado en los modelos, pues son modelos en los cuales el paciente va por sus medicamentos a las farmacias de hospital, pero ahora mismo esta prestación la podemos prestar de diferentes maneras y, por tanto, la diversificación no solo es buena para el paciente, sino que también entiendo que permite un desarrollo profesional para todas aquellas personas, farmacéuticos fundamentalmente, pero también enfermería y otros profesionales del servicio de farmacia, ojo, y no solo del servicio de farmacia, sino también que participen o colaboren dentro de lo que es la organización. Un concepto muy importante por el cual le damos importancia desde el punto de vista corporativo es la transversalidad en la asistencia, en los niveles asistenciales. Esto es una prestación hospitalaria, como hemos visto de la cartera común. Sin embargo, es una prestación especializada y hospitalaria que se presta a personas que viven en un entorno no hospitalizado, es decir, que no están institucionalizados y, por tanto, contribuye a fomentar esa transversalidad tan necesaria entre los diferentes ámbitos asistenciales. Y por qué no, bajo mi punto de vista, también es interesante explorar nuevos modelos porque el modelo de atención hospitalaria actual a pacientes externos, bueno, puesto agotado, al límite, etcétera, podemos calificarlo de la manera que queramos. Mis diagnósticos no suelen ser muy correctos y quizá no esté agotado, tampoco esté al límite, pero desde luego está comprometido con el modelo presencial actual en las dependencias de los hospitales y, por tanto, requiere reflexión, requiere cambios, etcétera. Bien, el alcance, bajo mi punto de vista, y esto es uno de los hándicaps que tenemos muchos de los servicios centrales y los farmacéuticos particularmente, es que esto es un alcance mucho más amplio del propio servicio de farmacia hospitalaria y, por supuesto, más amplio que el del hospital mismamente. Es decir, es un modelo que tenemos que abogar por
incluirlo dentro de lo que son los modelos o las organizaciones globales y corporativas de nuestros sistemas sanitarios. Es decir, que sean modelos asistenciales cada vez más centrados en las personas, cada vez más integrados e integrales y cada vez más multidisciplinares. De manera que nosotros, como servicio central, como servicio altamente especializado y como servicio de una calidad asistencial buena, pues tenemos que participar de todos esos modelos con nuestras competencias, ni más ni menos. Debe incluir todos los abordajes, es decir, no es exclusivo, tenemos que ser capaces de hacer atención presencial, no presencial, telemática, como quieras. Y, por supuesto, debe incluir no solo las competencias farmacéuticas, sino estar integradas todas aquellas, bueno, asistencias, cuidados, etcétera, que los profesionales podamos aportar a cualquier paciente. Con este contexto, bajo mi punto de vista y tal como lo hemos orientado en la Comunidad Valenciana, no es un procedimiento ni ha de ser unos procesos que sean obligados ni absolutos, sino que deben ir encaminados a ampliar la oferta y ampliarla con la mayor calidad. Y, por tanto, los programas de atención farmacéutica o los modelos de atención farmacéutica deben ser globales, hasta el punto que la dispensación o la entrega de medicamentos donde sea a los pacientes es uno de los puntos más, pero no obstante esto tiene que ser una oferta, que los farmacéuticos seamos capaces de dar presencial y no presencial, que en cualquier caso sirva para hacer un control mejor y más exhaustivo, para tener mayor seguimiento, mayor contacto con los pacientes, que el contacto sea más fácil y más satisfactorio, más adaptado a las necesidades, etcétera. Si no lo hacemos mejor, no tiene sentido hacerlo. Que además todos estos modelos, y de esto los farmacéuticos sabemos mucho, no sea en absoluto improvisado, sino que esto requiere de un material y método, de una sistemática, de una normalización, de una metodología, en definitiva, que establezca qué pacientes son candidatos, qué pacientes no son candidatos o en qué momentos son candidatos o no. De esto Ramón sabe mucho. Por supuesto, lo que es el ámbito de la dispensación también tiene que ser variable y adaptada, obviamente presencial no solo in situ, sino contando con los recursos propios, ya pueden ser centros sanitarios o establecimientos sanitarios, o directa al paciente, una entrega directa como establece el título del webinar. Y, por supuesto, tiene que tener medida, seguimiento, valoración y resultados, qué duda cabe. Y ese es mi modelo, ese es el marco en el cual creo que nos tenemos que centrar. Y, obviamente, los aspectos logísticos del medicamento, pues hacerlos de la mejor manera posible, sin lugar a dudas. El objeto, pues incrementar la satisfacción de todos, incrementar la eficiencia, incrementar la calidad asistencial, etcétera, pero también poner en el centro la libertad, la autonomía, la responsabilidad de los pacientes, la libertad y el protagonismo en la elección de sus prestaciones sanitarias, porque estamos ampliando oferta, porque quiero que tengamos cada vez más oferta y que permita reorganizaciones asistenciales en el contexto y en la línea de las necesidades de los sistemas de salud y las nuevas perspectivas de todo tipo, de cualquier cuidado y asistencia sanitaria. Aunque no ha hecho mención en la ponencia anterior, en la Comunidad Valenciana disponemos de una instrucción que data de 2019, un año largo antes de la era COVID, en la cual ya habilitamos y permitimos este tipo de organización flexible y autogestión de los departamentos para generar este tipo de modelos. En este caso es una instrucción, y fue instrucción porque es a nivel interno, en la cual se contaban modelos de dispensación muy variable que incluían recursos propios, pero que implicaban pues la dispensación en las propias unidades de los hospitales, bien sean las propias de prescripción, las de cápita del paciente o incluso otras unidades de la red pública, las dispensaciones en centros sanitarios diferentes al hospital, pero que también pertenecen a nuestros departamentos, incluso la dispensación domiciliaria. Y también hacía mención a diferentes posibilidades en cuanto a la administración de medicamentos a los pacientes ambulantes. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Pues esta instrucción, independientemente del COVID, pues no ha cuajado. Me permito calificarla de esta manera. No ha cuajado por diferentes motivos. Quiero entender, seguro que hay muchos más, pero fundamentalmente los recursos, al no ponerse sobre la mesa, pues han sido insuficientes como para generar ese cambio. El sistema sanitario, pues no hemos sido capaces de disponer nuevos recursos, de reorganizarlos. Quizá hayamos tenido resistencia al cambio y no hayamos acabo de creérnoslo. Y el COVID, en definitiva, pues bueno, ha hecho un catalizador y nos ha demostrado que se puede. La contratación de servicios como la Comunidad Valenciana de un
un contrato para el transporte de medicamentos y la entrega en domicilios, pues la ha favorecido el Real Decreto Ley antes mencionado, 21/2020, la necesidad de confinamiento de los pacientes, estaban en su casa y no podían salir, pero sobre todo es que los farmacéuticos, entiendo, los directores médicos y la mayoría de los profesionales sanitarios nos hemos convencido de que esto es adecuado, es conveniente y además ha sido oportuno. Entonces, en definitiva y para finalizar, el empujón que tenemos que darle ahora desde el punto de vista de la administración, pero que son empujones y sinergias que tenemos que conseguir, es que le tenemos que dar una importancia corporativa y mediática, es decir, esto es adecuado y conveniente y por tanto tenemos que exportar, tenemos que hablar, tenemos que definir y escribir estos modelos. Tenemos que además de dotar de objetivos terapéuticos y asistenciales a los pacientes, también darles una visión social, es decir, esto es bueno no solo para la asistencia sanitaria de los pacientes, sino también para la vida de los pacientes, la vida en todas sus dimensiones. Por supuesto, nos tenemos que alinear todos los discursos de sociedades científicas, de asociaciones de pacientes, sociedad civil, etcétera, porque de lo contrario las voces disonantes al final resultan en un vector resultante muy pequeño, que no va a dar impulso suficiente. Y, por supuesto, facilitar recursos de tiempo, recursos humanos, incluso facilitar los contratos y acuerdos marcos que permitan ese transporte y eviten cargas adicionales a los hospitales. Creo que es importante dotar de autonomía y responsabilidad a los equipos asistenciales. La gran mayoría de los cambios que yo conozco en la asistencia sanitaria vienen relacionados con el empuje de la gente que lleva las batas, de la gente que atiende a los pacientes, y es menester que las administraciones doten de esa autonomía y responsabilidad y, desde luego, tener una política transparente de fomentar las mejores prácticas, que pueda existir la comparación, el benchmarking, que se definan y se respeten las preferencias y las elecciones de los pacientes y entremos también en un modelo, ¿por qué no?, competitivo y transparente. Y ya, por último, pues completar cualquier ámbito de las dimensiones que podemos establecer. Es decir, tenemos que centrarnos en las personas, pero más allá del hospital, estableciendo modelos diferentes que sean adaptables a nuestras realidades, con los recursos que tenemos, manteniendo la equidad y, por supuesto, participando todas aquellas personas y con la coordinación necesaria para que esto salga adelante. Y eso es todo lo que brevemente, y espero no haberme pasado mucho del tiempo, os quería trasladar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, pues damos paso, para no acumular retraso, a la doctora Carmen San Clemente Ansó para que nos explique su visión desde el punto de vista del gestor hospitalario. Adelante. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, agradecer a la SED por compartir con todos vosotros nuestra experiencia de un gran proyecto que era el de farmacia y dispensación a domicilio. Para que se hagan una idea, estamos en un hospital que tiene una población de referencia de unos 330.000 habitantes, pero que no deja de ser el hospital terciario de referencia para todas las Islas Baleares, con lo cual abarca más de 1 millón de personas. En él trabajan 5.000 profesionales, realizamos unas 24.000 intervenciones quirúrgicas, más de 150.000 urgencias, más de 500.000 consultas externas y más de 32.000 altas hospitalarias. Dentro del recinto también tenemos la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina, y en el edificio colindante tenemos el edificio de investigación e innovación de las Islas Baleares, que es el IDISBA. Con todo esto y el escenario de dispensación farmacéutica ambulatoria que tenemos en Son Espases, hemos visto que hay un incremento continuo de actividad. Pueden ver aquí que del 2016 al 2019 hemos pasado de tener 5.000 pacientes a más de 8.000, con un equivalente entre 25.000 y 30.000 dispensaciones. ¿Esto qué significa? Tenemos 7 puntos de atención, es un espacio limitado. Son 7 puntos de atención donde hay consultas de atención farmacéutica especializadas para la HIV, para la hepatitis, para la hemofilia, entre otras consultas, y 3 consultas de enfermería que hacen visitas sucesivas y de seguimiento.
Se dispensa para más de un mes, entre 2 y 3 meses en algunos casos. Y un punto que tenemos muy positivo es que toda la gestión se hace con REL, es decir, con receta electrónica. Tanto los fármacos comunitarios como los fármacos de dispensación hospitalaria están todos registrados en receta electrónica. Esto es un gran avance, cosa que en otras comunidades, pues donde yo también he trabajado, no existía. Toda la farmacia está robotizada y todas las citas vienen con cita previa y a través de un gestor de colas. El servicio de farmacia es un servicio central y que trabaja en coordinación completa con el resto del hospital. Vino el COVID. Entonces, ¿qué nos planteamos? ¿Cómo gestionamos la dispensación? Bueno, pues podríamos pensar, dispensamos más cantidad, bueno, hasta la próxima visita para 3, 4 meses o más. Ventajas, evidentemente, mayor comodidad para el paciente y además en confinamiento, pues claro, podían venir muy pocos y todo muy controlado, menos frecuentación. Desventajas, como directivo o como gerente, podemos decir, bueno, pues desventajas tiene. Avanzamos el gasto con sus intereses, tenemos un inventario elevado y un stock elevado en domicilio que puede ocasionar pérdidas, caducidad, stop, porque evidentemente si hay cambios de medicación, toda esa medicación se pierde si no se dispone de un protocolo como tenemos nosotros. Este era un punto que nos preocupaba muy poco porque tenemos aquellos cambios de medicación, el paciente los puede devolver a farmacia y ya digo, siguiendo un protocolo, fármacos los podemos volver a reutilizar. ¿Qué hacer? Gran pregunta, en plena pandemia. Dijimos, bueno, dispensaremos para un mes. Es lo que nos recomiendan a todos los directivos. Ventajas, bueno, mayor frecuencia, contacto presencial con el paciente. Esto no es cierto porque no todas las dispensaciones requieren de un contacto presencial del farmacéutico o del médico, si hablamos de visitas médicas. Ventajas para la gerencia y para el director económico, evidentemente, ¿no? Compras on time, compra igual a consumo, menor gasto financiero, menor inventario, menor stock. Desventajas, incomodidad para el paciente. Muchos de estos pacientes trabajan, se tienen que desplazar, se generan colas, aunque vayamos on time visitando, y una mayor frecuentación, colas, presión asistencial. Esta no era una buena opción. Entonces empezamos a usar modelos asistenciales integrados con todo el sistema comunitario, con el resto de servicios asistenciales del hospital, que estuvieran completamente integrados con farmacia, pero siempre teniendo en cuenta que estamos gestionando recursos públicos y que el dinero es finito. Además, teníamos que trabajar con todos los trámites administrativos, por no decir trabas, que no son fáciles muchas veces. Había que implicar a todos los servicios del hospital y necesitábamos, eso sí, una gestión rápida, pero también teníamos muy claro que el COVID había venido, pero que se iba a quedar y tenía que ser una gestión rápida pero finalista. Inconvenientes que se nos plantearon: pérdida de contacto con el paciente si hacíamos una asistencia no presencial como la telefarmacia o la dispensación a domicilio. Pues bueno, es un contacto diferente, no se pierde el contacto con el paciente. Otra cosa que se puso encima de la mesa fue que necesitaríamos unos requerimientos de tecnología, inversión. Hasta ahora, las visitas que hemos hecho en telefarmacia y en telemedicina han sido telefónicas, con lo cual, de momento, no ha requerido de ninguna inversión. La gestión del transporte para la dispensación a domicilio, podíamos o alquilar coches, pero la verdad es que lo que hicimos fue reinventarnos. Teníamos una serie de coches a renting ya más que amortizado en el hospital, que se utilizaban para otras cosas y que muchas veces no era la manera más eficiente. Y los hemos utilizado para el transporte a domicilio de medicamentos. Otro punto que preocupaba era que hubieran errores de entrega, porque no siempre que el paciente viene, pues sabemos que se le entrega al paciente y es una gestión más directa. Pero la verdad que la trazabilidad de la farmacia y la seguridad con lo cual se preparan todas las dispensaciones desde el momento cero nos daban toda la seguridad. Las autorizaciones administrativas, como han dicho los anteriores ponentes, en época COVID ha sido todo mucho más fácil, ¿no? Nos hemos librado de muchas trabas burocráticas con las cuales tenemos que lidiar en el día a día. Y el coste nos planteamos si era asumible en el presupuesto.
La puesta en marcha, ya digo, el COVID ha sido una oportunidad para la asistencia no presencial. Ventajas, como he dicho, mayor comodidad para el paciente, menor frecuentación, la compra just in time y la frecuencia del contacto presencial ajustable a las necesidades del paciente. De todo esto les estoy hablando de la asistencia no presencial, de la telefarmacia, ¿no? Muchas veces repetimos las visitas cuando muchas veces son innecesarias. El COVID-19 nos ha ayudado a desburocratizar toda la administración, las compras, los permisos, etcétera, y tras la pandemia, la telemedicina y la telefarmacia han llegado para quedarse. Aprovechamos aquellas visitas de atención farmacéutica presencial para, en el mismo acto, informar sobre la administración o el cambio de modelo en la administración que íbamos a tener, que era la administración a domicilio. Verificábamos el cumplimiento de los nuevos tratamientos, interacciones como una visita normal y se le informaba al paciente que se le haría una entrega al domicilio y una asistencia no presencial, que en un primer momento ha sido telefónica. Y se le daba una firma de un consentimiento informado. En aquellos pacientes que no se pudo hacer visita presencial, se hizo la dispensación igual a domicilio y se llevó el consentimiento previa llamada telefónica para informarles de que debía firmar el consentimiento informado para que estuviera todo de acuerdo y ese consentimiento volvía, igual que con el albarán de entrega del fármaco, a la farmacia y así acababa el proceso de dispensación. Como han dicho antes, la dispensación no es solo la entrega del medicamento. La telefarmacia lo que hace es delega el acto físico sin perder el control. Tenemos el mismo control de los pacientes, de seguimiento, de cumplimiento, como les he ido diciendo antes. La MHDA al final no cumplía el modelo de proximidad. El paciente en el confinamiento no podía venir y después del confinamiento tenemos un control de aforo, que es un control de aforo muy limitado, con 7 puntos de atención y una estructura que no es demasiado grande, teníamos realmente dificultades para dar salida a esto. Entonces, una de las mejores soluciones que hemos adoptado ha sido la dispensación a domicilio, con una gran satisfacción del paciente, como argumentan ya algunos documentos que hay en la literatura, y con una menor frecuentación. Todo esto lo hemos unido a una asistencia telefónica también por parte de los médicos, de los asistenciales, porque nos hemos encontrado con lo mismo en el control de aforos de las consultas externas. Y también muchos asistenciales se han dado cuenta que repetimos y repetimos visitas de seguimiento cuando muchas veces no son necesarios. Entonces, hemos unido la telemedicina con la telefarmacia. Hemos producido un gran proyecto y con una gran sinergia. Nuestra experiencia durante la pandemia, esos meses de confinamiento, se seleccionaron, a través del documento que salió en marzo, seleccionaron 180 pacientes. Sobre todo son pacientes crónicos con dificultad para la movilidad o que tenían muchos factores de riesgo para venir al hospital, donde no deja de ser un sitio de riesgo. Se les informó de la dispensación a domicilio, hizo firmar el consentimiento informado y el que no pudo asistir se le hizo una llamada y se le llevó el consentimiento informado al domicilio y se hizo un seguimiento telefónico hasta tener la plataforma o sistema con videollamada, que una gran alegría es que en los próximos días podremos avanzar más en la telefarmacia más que con la llamada telefónica y la convertiremos en una videollamada. Un minuto, Carmen. De las conclusiones de todo lo que les he mostrado es que la dispensación a domicilio, sin duda, mejora la calidad de vida de los pacientes y de los familiares, por el trabajo, por las curas, por lo que sea, pero muchos factores que mejoran la calidad de vida. Entonces, es un sistema, siempre hablamos de que el paciente tiene que estar en el centro del sistema sanitario. Es un buen proyecto y una buena opción. La telefarmacia, de igual manera que la anterior, y las dos modalidades crean una sinergia muy importante. Tenemos control del cumplimiento y una trazabilidad del proceso exquisita, desde el momento cero que lleva el fármaco a farmacia hasta que se etiqueta, hasta que se dispensa y hasta que tenemos corroborada la entrega.
Y para la dirección médica, evidentemente, la gestión económica, dispensar para un mes, reducimos el gasto y también no cabe decir que nos cabía en el presupuesto, pero siempre, como es un proyecto de innovación, hemos buscado financiación externa, que esto tiene un valor añadido para los clientes, que en este caso somos la gerencia y la dirección del hospital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Y pasamos a darle la palabra a Mar Gomis para que nos hable sobre los modelos innovadores en este ámbito. Bien, buenas tardes a todas las personas que se han conectado al webinar, que me constan que son muchas, y gracias a los organizadores sobre todo por haberme invitado y por escoger este sugerente título de modelos innovadores en el que hablaremos estos minutos. Como comentaba Manolo al principio, sí que soy la responsable del área de cardiotrasplante, pero además desde hace unos 6 años aproximadamente coordinadora de proyectos de salud digital en el servicio de farmacia del Hospital Sant Pau. Y esto ha llevado también a que participe en la estructura de innovación que ha generado nuestro hospital y que sería esta oficina de gestión de la innovación y sobre todo encargada de la parte de salud digital. Y de aquí os hablaremos de la experiencia que hemos adquirido estos años. Pues bien, cuando hablamos de modelos innovadores, en este caso, apoyados en el uso de tecnología, implica necesariamente querer cambiar las cosas. Si estáis aquí hoy conectados con nosotros, pues seguro que queréis mejorar o aportar más valor a vuestro día a día con nuevos modelos, ¿no? Innovadores. Entonces es imprescindible esta mentalidad de querer cambiar. Por ello, lo primero de que hablaremos o que os comentaré es de las oportunidades que nosotros nos hemos encontrado de los nuevos modelos de atención farmacéutica apoyados en la salud digital y que nos ha aportado a nuestro servicio durante estos años. Veréis que yo no hablaré de no presencial, sino que hablo de telemático, ya que presencia no hemos perdido, esa es nuestra experiencia que hemos tenido estos años, ¿no? El contacto con el paciente se puede incluso potenciar mediante estos modelos. Entonces, si tenemos que resaltar una oportunidad que nos brinda o que nos ha brindado el modelo de atención farmacéutica telemático, sería sobre todo añadir valor. Esta para nosotros es la clave, ¿no? Y es que el seguimiento remoto de nuestros pacientes nos debe permitir transformar la atención farmacéutica que hacemos actualmente. Al final, a nosotros, en la experiencia que hemos tenido, nos ha permitido ser más eficientes, priorización de pacientes, a reducir los tiempos de consulta, muy importante, y de consulta presencial, y por tanto hemos podido llegar a más pacientes de forma telemática. Hemos llevado a cabo más intervenciones clínicamente relevantes, hemos dejado de hacer otras actividades que igual aportaban menos valor para hacer estas que os comento. Hemos intentado potenciar esta cercanía telemática con el paciente, pero también con el cuidador y las familias, y sobre todo recordad esto de dejar de hacer para potenciar otras actividades que pensemos que puedan aportar más valor. Aparte también hemos visto que es una forma de integrar al farmacéutico con un proyecto de salud digital, podemos integrarlo dentro de los equipos asistenciales, pero también podemos visibilizarlo a poblaciones de pacientes que antes no teníamos contacto y a los familiares y cuidadores. Podemos liderar estos proyectos, esto ya se ha hablado en alguna ponencia en otros congresos, en otras webinars. Tenemos las herramientas, tenemos la capacidad como farmacéuticos de liderar este cambio y de proponer estos proyectos a los equipos asistenciales, y nos permite todo esto posicionar al farmacéutico también dentro de este cambio de paradigma que está habiendo en nuestra sociedad tan remarcable, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar la tecnología en este cambio de modelo? Pues os voy a poner un ejemplo de la plataforma MHART, que algunos de vosotros ya habréis escuchado hablar. Es una herramienta, digamos, síncrona porque utiliza la teleconsulta, también asíncrona porque es una app de seguimiento de pacientes. En este caso se diseñó para trasplantados cardíacos. Os la ponemos como ejemplo, como siempre digo, de una población crónica de elevada complejidad, pero que podéis aplicar a cualquier patología que sigamos desde los centros. Con ella os voy a comentar varios aspectos que estas tecnologías nos ayudan a potenciar, ¿no? En primer lugar, sería la mejora de la eficacia y seguridad de la terapia, como no, ¿no? Monitorización de adherencia, adecuación, dudas,
con una mayor confidencialidad del tú a tú al paciente por mensajería, conocimiento de la terapia y automanejo. También vamos a poder monitorizar toxicidades, efectos secundarios, interacciones con terapias complementarias que nos comente el paciente, que nos escriba y nos las comente, ¿no? Y también podemos incluso mejorar el traqueo, el seguimiento de toda la medicación de dispensación hospitalaria. El segundo gran punto sería mejorar el manejo integral del paciente, y esto ya sería con el equipo asistencial, no solamente como farmas, sino que hablamos de comorbilidades, hablamos de estilos de vida, biomedidas que vayan a impactar en supervivencia del paciente, pero también vamos a hablar de calidad de vida, de insomnio, de dolor, aspectos psicosociales, rehabilitación. Se puede incluir todo aquello que para aquellas poblaciones sea importante. Lo que me gustaría resaltar es que todo este registro electrónico por parte del paciente nos va a permitir a los clínicos tener bases de datos con datos a tiempo real de los pacientes sin tener que dedicar tiempo en las consultas a medir todos estos cuestionarios de salud. Todo esto va a tener una facilidad de extracción y análisis de los datos a nivel macro, por ejemplo, en este apartado de informes, en el que podemos extraer un Excel de toda nuestra población de una variable concreta de salud. Pero lo importante también para el día a día es contar con semáforos, con alertas, con listados que nos permitan priorizar aquellos pacientes que tenemos que intervenir ese día más rápidamente que en otros. Bueno, de cara al paciente también comentar que aquí tenemos, por ejemplo, si visualizan su medicación o visualizan una gráfica de la tensión, este paciente es mucho más empoderable porque va a estar siguiendo cada día aquello que está registrando y qué es lo que está ocurriendo con su salud cuando lo registra. El tercer gran reto, el potencial que tiene esta tecnología es incrementar las oportunidades de comunicación. Profesional-paciente sobre todo, pero también con familiares y cuidadores. Nosotros hemos visto que la mensajería individual tiene un uso muy concreto, la mensajería masiva nos permite hacer campañas formativas y educacionales y también tenemos todo el sistema de videoconferencia. Por tanto, en nuestra experiencia sí que potenciamos esta presencialidad del farmacéutico en la vida del paciente cuando éste más lo necesita, que realmente es durante el día a día y en su entorno habitual, no cuando viene a la consulta y está más cohibido. Como ejemplo de un modelo de salud digital, os hablaré brevemente del proyecto mHeart, lo tenéis referenciado en todas las diapos, tenéis links a vídeos, tanto de la plataforma como del estudio del proyecto en sí, de manera que no me detendré mucho en este punto. Sí que comentaros que diseñamos un modelo basado en 3 estrategias. La primera era integrar la atención farmacéutica en la ruta asistencial de trasplantado cardíaco. No había farmacéutico en ese momento y teníamos que rediseñarlo. Además, ayudarnos de las nuevas tecnologías para potenciar este seguimiento remoto del paciente, sobre todo en nuestro caso, de la farmacoterapia. Y aplicar teorías del cambio conductual que hayan demostrado impacto en esa conducta que queremos modificar en concreto. Nosotros, digamos que la variable principal era adherencia y teníamos que buscar aquellas teorías del cambio que nos ayudaran a mejorar o a guiar al paciente al cambio y mejorar la adherencia. Por ejemplo, podría ser la entrevista motivacional. Llevamos a cabo el estudio o el proyecto en 4 fases largas, años. Primero hicimos una foto para ver cuál era el estado de complejidad de nuestra población, de dónde partíamos. Luego diseñamos el modelo asistencial y desarrollamos la plataforma y la testeamos. Luego la pilotamos para el objetivo principal de lo que iba a ser luego el ensayo clínico, que era mejorar la adherencia. Pilotamos esta estrategia que os comentaba antes, estas 3 estrategias. Y luego ya vino el ensayo clínico que nos duró unos 2 años. ¿Qué vimos? Pues que mejoraba el conocimiento y automanejo de la farmacoterapia por parte del paciente. Vimos una notable mejoría en la adherencia terapéutica a los inmunosupresores, pero también a la medicación concomitante, y mucho mayor a la publicada en otros estudios, que nos hizo ver que realmente las estrategias que habíamos escogido eran sinérgicas y eran potencialmente superiores a un modelo presencial que habíamos utilizado en anterioridad, ¿no? Luego también vimos una reducción de la complejidad de su terapia o contabilizada como el número de tratamientos para las comorbilidades y sin receta, y reducimos también el número de efectos secundarios que presentaban estos pacientes. En cuanto a la actividad asistencial, pudimos dar de alta a muchos pacientes del seguimiento presencial.
Esto fue importante porque los incluimos en un seguimiento más de mantenimiento a nivel remoto de farmacoterapia. También redujimos el número de visitas a urgencias e ingresos en Cataluña. En cuanto a la experiencia del paciente, comentar que el feedback nos dio ánimos a seguir desde las primeras fases del proyecto. Sobre todo al principio cuesta mucho visualizar qué potencial van a tener estos proyectos. Es muy costoso implementarlos y, por lo tanto, el feedback de los pacientes y sus mensajes fueron imprescindibles para ver que esto tenía futuro. Y así lo comprobamos en los estudios que fuimos haciendo, en el piloto y en el ensayo clínico, porque los aspectos más valorados por el paciente pues eran los relacionados con pues avisos de fármacos, de mensajes individualizados con nosotros, sobre todo la comunicación y sobre todo el tener este farmacéutico que le brinda la atención farmacéutica. Los pacientes se sentían en general pues, más seguros, más acompañados por su equipo sanitario, no solamente por el farmacéutico, porque intervenían más profesionales, y recomendaban el uso a otros pacientes. De manera que, vistos estos resultados clínicos y la experiencia del paciente, realmente quisimos seguir adelante y expandir este modelo a otras patologías, que no se quedará ni mucho menos en trasplante, y es básicamente lo que os queríamos transmitir hoy. Y es que vimos que gracias a la primera experiencia que habíamos tenido en trasplante, teníamos la estructura interna dentro de la institución para escalar este modelo. Teníamos los actores necesarios, pues el departamento de confidencialidad, legal, dirección, sistemas de información, y además nos apoyábamos en una plataforma tecnológica que es un dispositivo médico que ya ha sido testeado, pilotado y ensayado, por tanto tiene la calidad y seguridad que requiere. Todas las nuevas oportunidades de aplicar el modelo debían incluir un cambio en la forma de hacer las cosas. Y resulta además una oportunidad para incluir un farmacéutico donde antes no lo había o para mejorar estas intervenciones que estamos haciendo. Todo esto nos llevaba a escalar este proyecto a otras patologías y algunos ejemplos que os ponemos son, por ejemplo, que hemos hecho nosotros como San Pau, pero también con otros centros, pues sería mieloma, en médula ósea, en oncomatología en global. Tenemos una FIS para mejorar la detección del riesgo de trombosis en pacientes con cáncer y quimioterapia. Tenemos otra versión de la plataforma que es MyPlan, que estamos aplicando en cefalea, en dislipidemia, síndrome coronario agudo, ictus, próximamente en VIH. Es decir, que vamos ampliando el abanico de versiones porque es muy fácil una adaptación a partir de una plataforma ya creada. De manera que durante estos minutos quería compartir realmente pues, este ejemplo de modelo de atención farmacéutica, solamente un ejemplo. Vosotros lo tenéis que adaptar a vuestra realidad y a vuestro día a día, ¿no? Basado en la tecnología que nos ha llevado a ver realmente los beneficios que puede tener una población especialmente compleja. Y es que ahora es el momento de aprovechar este trabajo previo e implementarlo en otras patologías, internamente en San Pau, pero también en otros centros para beneficio de más profesionales y sobre todo de más pacientes. De manera que animaros sobre todo a apostar por el cambio y que mejoremos entre todos y que aportemos más valor como farmacéuticos clínicos en nuestros centros. De manera os dejo aquí mi contacto y muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Mar. Y ya vamos a por la recta final, ¿no? Ya con la exposición de Ramón, ¿no? Con su llamada a la acción para este cambio. Adelante, Ramón. Ramón, por favor, actívate el sonido. Ahora, creo que sí. Ahora ya sí, ¿verdad? Ok.
Perfecto. Bueno, pues decía que muchísimas gracias por la invitación a la SEF, también a los casi 200 asistentes que ahora mismo hay en activo. Es muestra del interés que hay en el colectivo por mejorar las cosas, por transformar la manera en la que hacemos la atención farmacéutica, y es para mí una satisfacción y un reto el que me hayáis invitado a esta ponencia, siendo el último del webinar, y también dando este enfoque muy personal, aunque como veréis a lo largo de la presentación tiene mucho de aprendizaje por parte de algunos de los compañeros a los cuales considero como referencia en el ámbito, ¿no? Cuando planteamos el documento de telefarmacia hace apenas 3 meses, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto, tuvimos claro que el avance de la telefarmacia tenía mucho que ver no solamente con el aprendizaje por parte de los profesionales sanitarios, sino sobre todo con lo que opinaran los pacientes a la hora de llevar la telefarmacia al siguiente nivel. Rápidamente nos pusimos manos a la obra para recabar esa información de lo que había ocurrido, esa opinión, esa percepción por parte de los pacientes de lo que había ocurrido en ese periodo de confinamiento al respecto de la telefarmacia, y los datos que a continuación os voy a contar son apenas una breve pincelada de lo que el estudio ENOPEX, que ha reclutado casi 9.500 pacientes de casi 100 hospitales en toda España, y por el cual tengo que agradeceros enormemente a los que habéis colaborado en este proyecto, que sois el motor verdaderamente de este proyecto, la aportación al esfuerzo. Yo os digo, estos datos que os voy son solamente unas pinceladas. De hecho, la doctora Fernández Polo en el congreso de COVID ayer ya habló de estos mismos datos, pero con el corte de agosto. Los datos que os voy a comentar a continuación son los datos finales, ya os digo, sobre casi 9.500 pacientes. Estos 9.500 pacientes consideran, como planteamos en el documento de posicionamiento, que la telefarmacia es una actividad complementaria a la actividad de la atención farmacéutica presencial. El 95% de estos pacientes considera que tienen una opinión favorable o muy favorable del procedimiento de atención farmacéutica que se llevó a cabo durante el confinamiento a través de la telefarmacia que había en ese momento. Pero ojo, y aquí viene uno de los aspectos más importantes de la información que estamos extrayendo de este estudio: 3 de cada 4 pacientes desean recibir su medicación a domicilio en aquellos actos no únicos asistenciales, es decir, cuando no vienen al hospital a servicio de farmacia de manera coincidente con una consulta médica u otro acto asistencial. Esto nos tiene que mover a ese cambio en cuanto al modelo asistencial y poner de manifiesto nuestra capacidad, y digo capacidad, de atender a los pacientes en función de sus necesidades. Esta gráfica que estáis viendo ahora mismo representaría el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años por superar una problemática que es prácticamente universal en nuestro servicio de farmacia. Tenemos limitación de personal, tenemos un incremento en el número de pacientes francamente importante en los últimos años, y lo que hemos hecho es aumentar lo que aquí aparece como zona de capacidad optimizada, es decir, la zona en la que los farmacéuticos son capaces de atender a los pacientes en función de sus necesidades de manera longitudinal en el tiempo. Hemos diseñado en los últimos años modelos de estratificación para intentar ensanchar esa zona, y últimamente, gracias a la telefarmacia, tenemos la oportunidad de ir incorporando las nuevas tecnologías al seguimiento. Pero esto de la telefarmacia, en palabras de la doctora Olga Delgado, ha venido para quedarse, y tenemos que determinar las prestaciones. Probablemente tengamos que hablar de diferentes niveles de prestaciones. Margomis en su presentación ha puesto una manera de poner encima de la mesa la utilidad de la telemedicina, de la telefarmacia en el seguimiento de los pacientes, pero podemos imaginar incluso más allá. Podemos incorporar la semántica inteligente, el Smart Data, el análisis de datos, de manera que seamos mucho más activos en el seguimiento de lo que hasta ahora hemos sido en cuanto a la telefarmacia. Es decir, la telefarmacia llega para quedarse, pero no llega para replicar lo que hacemos físicamente en las consultas, de manera que tenemos que imaginar otra forma de atender a los pacientes por las nuevas tecnologías, y determinar también qué necesidades podemos cubrir de cuáles las pacientes nos indican que tienen actualmente, que tal vez nos hemos quedado cortos a la hora de identificar esas necesidades a lo largo de los últimos años, probablemente por nuestras limitaciones en cuanto a personal y también en cuanto a recursos tecnológicos, pero estoy convencido, y por eso llevamos muchos años trabajando en el proyecto MAPES, de que podemos aumentar esa capacidad de atender a los pacientes en función de sus necesidades de manera longitudinal en el tiempo. Ya hay algún que otro estudio que tenéis puesto aquí en la izquierda,
en el que habla que la opinión de los pacientes va enfocado ahí. La atención farmacéutica puede cubrir más necesidades de las meramente farmacoterapéuticas y es en ese entorno en el que tenemos que seguir incrementando el trabajo en atención farmacéutica. Pero no perdamos de vista que tenemos mucha base creada. Tenemos un importante trabajo realizado en los últimos años que no podemos perder de vista. Hemos realizado trabajos de investigación, os acabo de hablar del ENOPEX, podemos seguir investigando mucho más, debemos seguir investigando mucho más, hemos hecho trabajos de innovación. Está claro que la telefarmacia viene para quedarse, pero para quedarse de forma conjunta, multidisciplinar. Hemos hecho un trabajo de integración en los equipos multidisciplinares muy importante. Llevamos muchos años trabajando en el proyecto MAPEX y queda recorrido todavía por hacer. Hemos definido un modelo de atención farmacéutica adaptable a diferentes entornos en el que uno de los 3 grandes pilares incluye precisamente el acompañamiento a través de las nuevas tecnologías. Tenemos que definir, o tenemos definido ya un modelo de una guía de humanización, porque no perdamos de vista de que esto no va de medicamentos, ni siquiera va de tecnología, esto es una forma de atender y de entender a los pacientes y todo ello dentro de un marco de calidad en cuanto a la atención que hacemos en las consultas externas. No es el momento de hablar, pero probablemente hablemos en un futuro de esto que aparece aquí debajo de la palabra calidad, que es la norma de certificación de las unidades de pacientes externos. Y todo esto dentro del marco de la SEF, que nos da ese apoyo para seguir creciendo, y aquí hay un respaldo importante a la labor que han hecho durante el confinamiento, la que siguen haciendo y van a seguir haciendo en los próximos años, estoy seguro, para aumentar de manera colaborativa este enfoque de telefarmacia. Pero, insisto, no perdamos de vista que el factor humano, el elemento humano es trascendental en este ámbito. Y decíamos en el documento de Barbate que la atención farmacéutica se proveerá en contacto directo con el paciente, tanto presencial como no presencial. Para ello se utilizarán todas las herramientas disponibles para asegurar el contacto permanente con los pacientes. Y que la atención farmacéutica realizada deberá asegurar siempre la mejora en la experiencia del paciente, es decir, en cómo el paciente se siente y se relaciona cuando trabaja con el servicio de farmacia. Por tanto, tengo que deciros que tenemos que avanzar desde la experiencia y el ser referentes en el medicamento hacia ser referentes en la relación del paciente con su farmacoterapia. Por tanto, la atención farmacéutica en el enfoque de la telefarmacia ya no va a ser solamente multidisciplinar, sino que será, sobre todo, multidimensional. En este ámbito nos enfrentamos a un escenario con 4 grandes interrogantes: las limitaciones tecnológicas que tenemos en muchos ámbitos hospitalarios, la necesidad de integrar la telefarmacia dentro de un modelo de telemedicina y de telefarmacia y atención farmacéutica, la inversión que necesitamos en recursos tecnológicos, humanos y, como se ha dicho al principio, también cierta brecha legal en cuanto al marco normativo, jurídico, que nos dé estabilidad, como decíamos al principio, a lo que venimos haciendo. En cuanto a la limitación o la posibilidad de atender a los pacientes o de incorporar a los pacientes a la telefarmacia, creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que hacerse en base a criterios individualizados, equitativos, consensuados, y tendremos que trabajar en el futuro para que estos criterios sean también validados. Creo que necesitamos criterios clave y, a su vez, criterios preferentes para la incorporación del paciente. Elementos clave van a ser, por supuesto, los pacientes deben otorgar su consentimiento por escrito, tienen que tener compromiso y, por supuesto, disponibilidad y competencias tecnológicas para poder llevar a cabo la telefarmacia. Insisto, telefarmacia, no la entrega del medicamento, para eso no hace falta ninguna competencia tecnológica. Me he atrevido, aunque soy osado en este aspecto, pero insisto, no son criterios exclusivamente que yo haya puesto encima de la mesa, lo he contrastado con otros compañeros referentes en este ámbito. Aquí van una serie de elementos que creo que deben marcar qué pacientes pueden beneficiarse más de la telefarmacia. Por supuesto, pacientes que tengan un régimen terapéutico estable, que hayan estado clínicamente estables y sin ingresos hospitalarios en los últimos 6 meses, pacientes con baja complejidad farmacoterapéutica, pacientes incorporados en los niveles estables, los niveles más básicos de los niveles de atención de estratificación que hemos desarrollado en CMO y en MAPEX, que no tengan visitas interhospitalarias entre el periodo entre una dispensación y la siguiente, que tengan una adherencia integral óptima, insisto, integral a toda la farmacoterapia, no solamente a la que nosotros entregamos en el hospital, incluso en aquellos hospitales donde se pueda la capacidad de medir el nivel de activación y que este nivel de activación en relación a la farmacoterapia sea también alto. Que la asistencia previa, el cumplimiento, el compromiso con sus citas previas
en el servicio de farmacia haya sido adecuado y, por supuesto, que tengamos en cuenta dentro de esta atención farmacéutica multidimensional las limitaciones sociales en cuanto a distancia, dependencia, actividad laboral, etcétera. Por eso me permito invitaros a que entre todos desarrollemos algo que ahora mismo no tenemos, que es una guía de telefarmacia para pacientes. Igualmente, tampoco tenemos, y sería muy interesante, que para potenciar y aumentar al máximo la usabilidad y el rendimiento que nos puede dar la telefarmacia en cuanto a atención farmacéutica, desarrollemos un centro de competencias digitales, tanto para profesionales como, sobre todo, para pacientes. Y aquí, a lo mejor, el Grupo Fusión de la SEF puede ser el elemento relevante para su desarrollo. Insisto en que la integración de los pacientes en la gestión de sus objetivos será clave en la estrategia de adición de valor que hemos hablado durante todo este webinar. Creo que la toma de decisiones conjunta va a ser un elemento fundamental para el desarrollo de la atención farmacéutica en el entorno de la telefarmacia y la práctica habitual en los próximos meses. En cuanto a las herramientas de seguimiento, insisto, las herramientas de seguimiento deben ser tecnológicas, pero ojo, necesitamos también una guía de entrevista telemática en atención farmacéutica. Nadie nos ha formado, ni a nosotros ni a los médicos en este ámbito. Y no tenemos una guía de entrevista telemática. Por tanto, también os invito a que entre todos desarrollemos esta guía para el beneficio del colectivo, ¿no? Y ahora es el momento, estamos justo en el momento de poder empezar a desarrollarla, incluso dentro del entorno de MAPES. En cuanto a la herramienta tecnológica, creo que hay elementos imprescindibles, como pueden ser la integración de los datos históricos, las interconsultas y todos aquellos elementos que comentaba también Mar en su presentación, todos aquellos conceptos, cuestionarios, elementos, herramientas que nos vayan a permitir llevar a cabo una atención farmacéutica mucho más activa y predictiva de lo que hasta ahora lo habíamos hecho. Las herramientas nos tienen que permitir el registro de la entrevista, por supuesto, incluso si la normativa legal nos lo permitiera, el poder grabar la entrevista nos puede permitir analizar ciertos comportamientos, cierta análisis del lenguaje que nos puede predecir o utilizarlo para predecir si los pacientes realmente están siendo adherentes, si tienen una tendencia al no cumplimiento, por ejemplo. La actividad y el seguimiento de la historia clínica es evidente que lo necesitamos, pero también el contacto con el resto del equipo multidisciplinar, porque no nos olvidemos que necesitamos procedimientos que se incorporen dentro de los ámbitos de telemedicina en los hospitales. Decía que respecto al marco legal voy a hablar poco, pero estamos en un ámbito de altísima intensidad tecnológica. Los hospitales van a ser ámbitos de altísima intensidad tecnológica. Vamos a trabajar en el concepto de redarquía o redarquía. Vamos a hablar de redes asistenciales configuradas en torno a procesos asistenciales y, por tanto, la telefarmacia se debe organizar también en base a la contribución a esos procesos asistenciales. No vale, como decía el doctor Ventura, en ir por nuestra cuenta. Por tanto, lo único que me permito decir en cuanto al tema legal es que nos tiene que permitir desdibujar las actuales barreras que nos permiten ir tan lejos como estamos imaginando, ¿no? Y hay alguna publicación, incluso en prensa, en alguna revista científica, en el que ya hay países concretos o sociedades concretas que están apostando porque los farmacéuticos den un paso al frente en cuanto a las actividades que tradicionalmente han llevado a cabo desde el punto de vista presencial y ahora también desde el punto de vista de la telefarmacia. Pero no nos olvidemos, y este fue uno de los elementos clave que tuvimos en cuenta cuando MAPES nació, que tenemos una variabilidad organizativa. No hay dos hospitales iguales, ni en estructura, ni en física, ni en personal. Pero tenemos que luchar por tener homogeneidad en cuanto a calidad. Insisto, ya tenemos una norma de certificación de la calidad desarrollada y que difundiremos en los próximos meses. La telefarmacia es un modelo asistencial que requiere de medios humanos y tecnológicos y, por tanto, eso se tiene que cuantificar, se debe valorar. No podemos hacer telefarmacia tal y como imaginamos con los recursos que actualmente tenemos, o los redistribuimos o hacemos las cosas de manera diferente o no vamos a llegar y nos vamos a limitar a hacer telefarmacia de guerra, es decir, en el momento tal cual lo hicimos cuando tuvimos el periodo más crítico del confinamiento. Nos dirigimos hacia organizaciones duales en el que tenemos que compartir y realizar una estrategia tanto desde el punto de vista presencial como desde el punto de vista virtual, y no olvidemos que tenemos que determinar el retorno que tiene la telefarmacia en cuanto a resultados en salud. Y también animo a que desarrollemos conjuntamente un cuadro de mando de indicadores conjuntos que nos sirva a todos
para compararnos con nosotros mismos y también aquel que lo desee con otros hospitales del mismo nivel. Por tanto, para ir terminando los pasos, os mando primero un mensaje. Nos hemos formado mucho. En los últimos años hemos preparado la llegada de la telefarmacia. Hace muchos años que identificamos que esta era una tendencia del sector salud. Nos hemos formado mucho, pero para transformar la forma en la que hacemos tenemos que, traspasar la forma en la que hemos pensado y romper ciertas limitaciones, incluso físicas y mentales que hemos tenido en los últimos años en la forma de actuar en cuanto a atención farmacéutica. Por tanto, nos encontramos en un punto de inflexión, pero para dar un paso al frente, creo que los 3 primeros pasos son el siguiente. Por una parte, lo que depende exclusivamente de nosotros, dibujar un modelo asistencial que sea eficiente en cuanto a medios, que se incorpore dentro de los modelos asistenciales de telemedicina. En cuanto a lo que depende de nosotros conjuntamente con otros profesionales de diferentes sectores, desarrollar un modelo de calidad que dé atención farmacéutica al máximo nivel, en cuanto estamos diseñando la atención farmacéutica con la mayor evidencia posible, dentro de un entorno de innovación, de aportar recursos para obtener valor para los pacientes, que necesitamos que el marco normativo legal sea en base al enfoque que queremos de la atención farmacéutica más moderna que ahora mismo existe y, por supuesto, que esos resultados, que esa inversión que hacemos tenga un retorno en cuanto a resultados en salud, tanto de datos reportados por los pacientes como de datos reportados en cuanto a la experiencia del paciente, de cómo se siente y cómo se relaciona con nosotros. Termino ya insistiendo mucho en que, haciendo un guiño al Congreso de este año, podemos trabajar juntos haciendo equipo, porque seguro que haciendo equipo vamos a sumar mucho valor y vamos a dar el paso al frente que necesitamos para llevar la telefarmacia al siguiente nivel, como hablábamos al principio de la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. La verdad que un placer escucharte y, bueno, llevamos más o menos unos 14-15 minutos de desfase frente al tiempo que teníamos previsto. Yo creo que todos los ponentes han dejado muy claro cuáles son sus ideas, sus inquietudes, ventajas e inconvenientes, ¿no? Bueno, pues de estos nuevos modelos asistenciales, ¿no? Que también, lógicamente, hace que la farmacia se tenga que transformar, ¿no? Tenemos muchas preguntas, pero creo que no nos va a dar tiempo. Os transmito a todos los ponentes las felicitaciones de las personas que se han conectado, que ha rondado más o menos entre unas 180 190 personas, ¿no? Que iba fluctuando. Y, bueno, pues me he permitido redactar o recoger algunas pequeñas conclusiones, pequeñas ideas, ¿no? de todos y cada uno de los ponentes. Jordi nos hablaba de lo importante, ¿no? Que es enfrentarse con valor a lo desconocido y con amplitud de miras, ¿no? De cómo el estado de alarma, pues sí que es verdad, permitió flexibilizar o saltarnos la ley, ¿no? Para mí también ha sido muy importante cómo, bueno, pues la norma siempre trata de cubrir las garantías y los derechos y la calidad de la asistencia de los pacientes, y esto se tendrá que ir desarrollando y bueno, pues para estar ahí en ese nivel, pues la farmacia hospitalaria ya ha demostrado que se puede confiar en ella y ha empezado a trabajar. Respecto a la charla de nuestro colega José Manuel Ventura, bueno, pues yo coincido con él en que la atención farmacéutica no presencial sería una de las maneras interesantes de poderlo calificar, aunque luego Mar es verdad que matizó con una perspectiva muy interesante el concepto que él acuñó, ¿no? De una nueva manera de atender globalmente, ¿no? Con beneficio para un paciente en concreto, pero también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Ampliando la cartera de servicios, diversificando y adaptándose a las necesidades de cada paciente, y muy importante, como siempre, medir, evaluar y analizar los resultados en cada paciente. En la tercera ponencia contamos con Carmen, ¿no? Su visión de la experiencia en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, y bueno, a mí pues me ha llamado la atención y resalto, ¿no? Sobre todo que estos nuevos modelos implican a muchos servicios del hospital, que tenemos que generar, por lo tanto, sinergias con médicos de distintas especialidades, con personal de enfermería, ¿no? Para poder dar teleasistencia, ¿no? Telemedicina, telefarmacia, teleenfermería. También me ha resultado interesante ver cómo COVID probablemente ha ayudado a desburocratizar la atención, que era uno de los grandes problemas que teníamos.
y que, bueno, es importante, bueno, tener en cuenta que se puede delegar el concepto de entrega como acto físico sin perder el control. Por otro lado, en la cuarta sesión con Mar, pues hemos aprendido mucho, ¿no?, de los resultados, ¿no?, y de las utilidades del análisis del MHAR en una actividad y un ejemplo, ¿no?, de proyecto antes de la era COVID. Sí que es verdad que ya ha hecho especial énfasis en, bueno, realmente no es perder presencia, es mejor no hablar de no presencial, sino que hay que ganar presencia a través de las nuevas tecnologías, trabajando de una manera diferente. Lo importante que es liderar y coliderar cambios, y para ello el farmacéutico hospital en el ámbito de la farmacoterapia debe estar presente siempre en coordinación con el resto de actores, y de nuevo también nos ha hecho especial hincapié en la importancia de preguntar al paciente, ver cuál es su opinión respecto a este tipo de herramientas y siempre utilizar ese feedback, esa retroalimentación positiva. Y por último, bueno, Ramón, su última sesión, excelente como siempre, nos ha dado los datos resumidos del estudio en OPEX, muy importante en lo que ha hecho el énfasis, ¿no? 3 de cada 4 pacientes desean recibir medicación en casa, que tenemos que ser más activos en el seguimiento, por lo tanto hay que aumentar nuestra capacidad sin perder calidad, sino intentando siempre mejorar esa calidad. La importancia del factor humano, es decir, la tecnología no es el fin, es un medio, es una herramienta nueva de aproximarse más y mejor al paciente, y que por lo tanto a través de ella podemos dar una atención más, no solo multidisciplinar, sino, como él siempre nos cuenta, multidimensional, y por lo tanto garantizar esos elementos clave de avance y de puesta en acción de estos nuevos modelos, que es ser eficiente, trabajar de manera integrada, con componente lógicamente innovador, y de nuevo siempre aumentando o mejorando la calidad. Yo creo que ha sido un webinar muy, muy interesante. Lo tendréis dentro de muy poco colgado en la web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, compañeros de España y seguro que también de Latinoamérica y de otros países. Gracias a la SED por promover estas iniciativas. Gracias de nuevo a Intercet por su colaboración. Gracias a todos los panelistas, y seguiremos dando la importancia que tiene a este nuevo modelo en futuros webinars. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos.